Imagina que llevas 6 meses entrenando juicioso en el gimnasio, pagándolo de manera religiosa y ahora estás comprando, estás suplementándote con una proteína que te ha costado un dineral y de repente te encuentras con tu amigo del instituto que se ve exactamente igual que tú, en términos físicos, en términos de ganancia de masa muscular o al menos visualmente, y te dice: yo solo como lentejas y estoy igual que tú. ¿Qué ha pasado? Porque a mí sí, y yo me he quedado con ese pensamiento, porque en el mundo de la proteína, en el mundo de la suplementación, en el mundo de la ganancia de masa muscular, todo esto del tipo de proteína está lleno de mitos. Que los carnívoros contra los veganos, contra los vegetarianos, que cierto tipo de proteína es mejor que otra, que tienes que comprar suplementos para crecer muscularmente o que tienes que consumir 0.8 gramos por kilogramo de peso, o otros que dicen 1.6, otros que dicen más de 2. Todo esto está lleno de mitos y a la final lo que nos importa es saber cuáles son los tipos de proteína que existen y las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Así que en este video espero solucionar un poco esa duda, espero dilucidar este cuestionamiento empezando por el primer punto del video, el viaje de la proteína. Para entender por qué hay proteínas mejores que otras, tenemos que entender un solo principio. ¿Qué le pasa a las proteínas una vez las consumimos? Y es que cuando consumimos un batido de whey protein o un trozo de carne, lo primero es que el sistema digestivo va a romper esas proteínas en péptidos, que son moléculas más pequeñas que las proteínas inicialmente, y posteriormente en aminoácidos. Esos aminoácidos finalmente se liberan a la sangre. Y el torrente sanguíneo va a ser muy importante porque va a ser ese transporte que nos permita llevar esos aminoácidos a los tejidos donde se necesitan para la recuperación, donde se necesitan para la creación de músculo. Por ejemplo, si tú acabas de terminar una sesión de gimnasio intensiva, entonces necesitas evidentemente que esos aminoácidos lleguen a los músculos que han sido estimulados en el entrenamiento para que puedan estimular la síntesis de proteína muscular. Piénsalo así, los aminoácidos son los ladrillos fundamentales para construir las proteínas, pero de nada sirve que esos ladrillos se construyan en una fábrica si a la final no hay una autopista que los transporte a su lugar de destino. Se puede producir muchos ladrillos, muchos, pero si nunca llegan a esa región de destino, entonces no sirven para absolutamente nada. Por eso es muy importante que se liberen en el torrente sanguíneo, porque nos van a permitir ese transporte desde la sangre hasta el lugar, hasta el tejido donde se requieren y donde se necesitan. De nada sirve que tú consumas una comida, un alimento que tenga alta fuente de proteína si esos aminoácidos no son liberados en sangre. Así que ya no hablamos de cuánta proteína consumimos, cuánta proteína tiene el alimento de por sí, sino cuántos de esos aminoácidos que componen a su vez esa proteína llegan finalmente al torrente sanguíneo. Continuando con el segundo punto del video, vamos a ver dos criterios que nos sirven para determinar la calidad de una proteína. El primer criterio es el perfil de aminoácidos esenciales. De los 20 aminoácidos que existen, hay 9 específicamente que tu cuerpo no puede producir. Se van a tener que adquirir de forma exógena por medio de algunos alimentos y en general de la dieta. Lo que determina que una proteína en principio sea buena, sea de alta o baja calidad, es si tiene esos 9 aminoácidos esenciales o si carece de alguno de ellos. Porque si tiene esos 9 aminoácidos esenciales, se va a considerar una proteína de alta calidad. A nivel, evidentemente, que esos aminoácidos esenciales se encuentren en las proporciones adecuadas. Pero si carece de alguno de ellos, entonces la síntesis de proteína muscular no va a ser del todo eficiente, porque se necesitan esos aminoácidos esenciales que el cuerpo no es capaz de producir por sí mismo y que se tienen que adquirir por medio de algún otro alimento. Siguiendo con el segundo criterio, se compone de dos partes: la digestibilidad y la velocidad de absorción. Empezando por la digestibilidad, es que cada una de las proteínas no basta con que tengan los 9 aminoácidos esenciales, sino que también se tienen que liberar de esa matriz del alimento para que puedan ser liberados en el torrente sanguíneo. Las proteínas animales como la carne, el huevo y la leche tienen una digestibilidad muy alta.
Por ejemplo, el huevo puede llegar a tener una digestibilidad aproximadamente del 97%. En contraparte, las proteínas vegetales tienen una digestibilidad mucho menor porque componentes y compuestos como la fibra dificultan que esas enzimas puedan actuar y liberar esos aminoácidos. Continuando con la segunda parte de la velocidad de absorción, hay que tener en cuenta que van a haber algunas proteínas que tengan una absorción muy rápida y otra más lenta. Por ejemplo, la whey protein genera un pico de aminoácidos en sangre en muy corto tiempo. Pero cuando hablamos del huevo, la carne o incluso otras proteínas como la caseína, tienen un periodo más prolongado de liberación de aminoácidos en sangre. Por lo que, como lo vamos a ver más adelante, no es perjudicial necesariamente o no es que sea mejor una que otra, sino que su uso depende de en qué momento la vamos a utilizar y el objetivo con la que la vamos a consumir. Ahora sí, vamos a comenzar con los distintos tipos de proteína en específico, iniciando con la proteína de origen animal. Dentro de esta se encuentra la carne, los huevos, el pescado o los lácteos. Y empezando con el primer criterio, que es el perfil de aminoácidos, normalmente la proteína animal tiene un perfil de aminoácidos muy completo porque incluye los 9 esenciales y específicamente es alta en leucina, un aminoácido que resulta esencial en la construcción de masa muscular. Porque para hacerte una analogía, es como una obra que tiene distintos obreros y tiene distintos trabajadores, pero hay un capataz. Ese capataz es la leucina y los trabajadores van a ser esos aminoácidos. Puede ser que haya muchos trabajadores, que haya muchos obreros para construir, pero si el capataz no da la orden de construcción, nadie se mueve. Y eso mismo pasa en los músculos. En los músculos, la leucina va a ser el activador de ese interruptor de crecimiento muscular. Cuando la leucina pulsa ese interruptor, entonces tu cuerpo empieza a construir proteína muscular. Si no hay suficiente leucina en el alimento, puedes comerte un bife, un trozo de carne del tamaño de una vaca si quieres, pero no se va a activar esa ruta, no se va a dar la orden de síntesis y construcción de proteína muscular. Teniendo en cuenta que los valores de referencia nos indican que consumir entre 2.5 gramos y 3 de leucina por comida ya es la cantidad mínima para comenzar con esa ruta y construcción de proteína muscular, entonces la proteína animal, que tiene un 10% de leucina, nos sirve. Porque si comemos un filete, si comemos una pechuga de pollo de unos 25 gramos, entonces ya tendríamos la cantidad suficiente en una comida para estimular ese proceso anabólico. El segundo criterio es la digestibilidad y la proteína animal es muy buena en eso, porque el huevo presenta una digestibilidad del 97%, la carne y la leche presentan una digestibilidad mayor al 90%. Y eso traducido para que lo entiendas es que de cada 100 gramos que consumes de estos alimentos, entonces tu cuerpo aprovecha la mayoría, tu cuerpo aprovecha 90 de ellos. ¿Para qué? Para liberarlos en sangre y que se vayan a los tejidos que se necesitan para la recuperación o para la síntesis de distintas enzimas. Ahora continuamos con las proteínas vegetales. Aquí se incluyen las legumbres, los cereales, los frutos secos o el tofu. Y empezando con el perfil de aminoácidos suele ser incompleto, porque la mayoría de estas proteínas de origen vegetal carecen de los 9 aminoácidos esenciales en su completud. Es decir, que pueden tener varios, pero no tienen todos. Por ejemplo, las legumbres son bajas en metionina y los cereales bajos en lisina. Pero no todo es malo. De hecho, la solución es muy sencilla y está en la complementación. Si yo tengo un alimento que carece de un aminoácido esencial, pues voy a identificar otro alimento que tenga ese aminoácido esencial y con el que yo pueda complementar para llegar a un plato en que sea rico nutricionalmente. Por ejemplo, puedo no consumir el arroz solo, sino también lo complemento con otra fuente de proteína vegetal, que es las legumbres, que pueden ser unos frijoles o unas lentejas. El plato en su totalidad nos queda rico en el perfil de aminoácidos, pero los alimentos específicamente no son, o al menos tienen un perfil de aminoácidos incompleto. Y continuando con la digestibilidad, tienen una menor absorción las proteínas vegetales en comparación con las animales.
Y esto principalmente se da por la presencia de otros nutrientes, por la presencia, por ejemplo, de fibra, que dificulta ese metabolismo de las proteínas vegetales por medio de las enzimas para liberar los aminoácidos. Es decir, probablemente tengas que consumir mayor cantidad de proteína vegetal para lograr el mismo estímulo que necesitarías con una cantidad similar de proteína animal. No se dice que no se puede, no se dice que el que consume proteína vegetal no va a crecer y no va a aumentar su proteína muscular, sino que va a ser mucho más difícil y esa dificultad radica en la cantidad que tenga que consumir. Ahora vamos a hablar de los suplementos de proteína y especialmente de dos, whey protein y caseína. Las dos son proteínas de la leche, pero curiosamente se comportan de forma opuesta. Por un lado, la whey protein es una proteína del suero y esta tiene una liberación rápida. Tiene una liberación de aminoácidos en sangre que probablemente la mayor se va a dar entre 30 a 60 minutos. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve que llegue y sea una autopista prácticamente directa de esos aminoácidos al tejido? Para que después de un entreno, por ejemplo, de un entreno duro en el que has estimulado varios grupos musculares, varios músculos y están sensibles, esos tejidos necesitan reparación para crear masa muscular, entonces un batido de whey protein puede ser esa autopista directa para que lleve esos aminoácidos de sangre apenas estás post-entreno directamente al músculo para que lo repare y para que posteriormente pueda llegar a aspirar a una ganancia de masa muscular. Y la caseína, por otra parte, es una proteína mayoritaria de la leche. Es la proteína que cuando entra en nuestro estómago forma un coágulo. Y esa formación de ese gel hace que la liberación ya no sea rápida, sino sea de forma prolongada en el tiempo de esos aminoácidos en sangre. Ya no estamos hablando de 30 a 60 minutos, sino estamos hablando de 5 a 8 horas. ¿Para qué podría servir la caseína y para qué puede servir esta liberación sostenida en el tiempo? Pues para que antes de dormir, cuando tú la consumas, entonces libera aminoácidos durante toda la noche que tu cuerpo necesita para reparar cuando está dormido. Y ya que vimos estos distintos tipos de proteína, vamos con el veredicto final. Es claro que depende de muchas cosas, depende de tu estilo de vida, depende de tu dieta, de tu régimen de alimentación. Si tú, por ejemplo, eres una persona vegana, pues vamos a descartar completamente las proteínas animales, aunque de por sí sepamos que son más ricas su perfil de aminoácidos que las proteínas de origen vegetal, pero las descartamos completamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Complementar todas las distintas o lo que más podamos de proteínas vegetales para construir normalmente un plato rico nutricionalmente, tanto rico en el perfil de aminoácidos como en otros nutrientes, y probablemente suplementar con vitamina B12. Pero si eres una persona que no es vegana, puedes optar por un plato que tenga proteína de origen animal y que además sea compuesto por proteína de origen vegetal, que sea compuesto por arroz, por frijoles, por lentejas y un trozo de pechuga, un trozo de carne, que hace lo mismo, una comida mucho más rica nutricionalmente y una comida que en términos de proteína tiene un perfil de aminoácidos bueno, tiene los 9 aminoácidos esenciales y que además en conjunto va a ser mucho mejor. Por otro lado, si tú eres una persona que entrena duramente, que entrena de forma exhaustiva, que tiene entrenamientos fuertes, que tiene entrenamientos demandantes físicamente y que se puede permitir una proteína whey o que se puede permitir una caseína, entonces vamos a optar por consumir estos dependiendo de tu objetivo. Si quieres algo de mayor duración, si quieres algo que lo puedas consumir antes de dormir, pues será caseína. Pero si quieres un batido post-entreno para la recuperación muscular y que se te facilite también llegar a esos requerimientos proteicos para aumentar esa masa muscular, entonces vamos a irnos por whey protein, por batidos de whey protein. Pero evidentemente todo esto depende de tu objetivo, de tu estilo de vida y de tu régimen de alimentación. Así que hasta aquí el video esta semana. Espero que te haya gustado, espero que pueda aportar algo. Quería hacer este video de proteínas porque normalmente no sabemos cómo elegir una proteína o por qué una proteína puede ser mejor que otra.
Siento que respondí esta pregunta en este video. Sin embargo, quedo atento de algún cuestionamiento que te haya quedado para responderlo en los comentarios. Te aseguro que los leo, te aseguro que respondo todas las preguntas que me puedes llegar a hacer. Deja un like en el video, suscríbete al canal, comparte el canal y comparte este video. Por supuesto que nos vemos la siguiente semana. Gracias por verlo.